La lucha libre es espectáculo, pasión y entretenimiento. Pero detrás del ring también existen historias oscuras, accidentes reales y momentos que cambiaron la industria para siempre. Hoy veremos 5 de los casos más perturbadores en la historia del wrestling, desde situaciones peligrosas hasta tragedias que marcaron generaciones. Este video está hecho con respeto, con el objetivo de informar y recordar lo que nunca debió pasar. WrestleMania X7 es considerado uno de los mejores eventos de la historia, pero casi ocurre una tragedia real. A inicios del año 2001, ECW estaba muriendo. La empresa tenía graves problemas financieros. Luchadores sin cobrar. Promesas rotas. Y un vestidor lleno de frustración. Uno de los más afectados fue el rostro leal de la empresa, Tommy Dreamer. Dreamer había invertido años de su vida en ECW, creyendo en el proyecto y en su creador, Paul Heyman. Pero cuando la empresa colapsó, muchos talentos descubrieron que no recibirían el dinero que se les debía. Años después, en entrevistas y documentales, Dreamer confesó algo estremecedor. Dijo que llegó a estar tan desesperado emocional y económicamente que consideró llevar un arma a WrestleMania 17. Su idea, según sus propias palabras, era primero disparar a Paul Heyman y luego quitarse la vida. No ocurrió. Nunca llevó a cabo el plan. Dreamer explicó que cambió de opinión después de hablar con Jim Ross y recibir una oportunidad laboral en WWE, lo que literalmente cambió el rumbo de su vida. Ese momento marcó uno de los lados más oscuros jamás revelados detrás del wrestling. Cuando la presión financiera, emocional y profesional llevó a un luchador al borde de una decisión irreversible. En 1996, ECW era conocida por llevar la lucha libre al extremo. Sangre real. Violencia sin filtros. Y un público que pedía cada vez más intensidad. Pero hubo una noche donde ese límite fue cruzado de verdad. El 23 de noviembre de 1996, durante un evento de ECW en Massachusetts, ocurrió uno de los incidentes más perturbadores en la historia del wrestling. El llamado Mass Transit Incident. Un joven llamado Eric Kulas, de apenas 17 años, apareció backstage asegurando ser un luchador profesional entrenado. Se presentó como Mass Transit. Según varios testimonios, el joven mintió sobre su edad y experiencia para poder participar en el evento. Esa noche fue colocado en una lucha por equipos contra uno de los luchadores más violentos del momento, New Jack. El combate estaba planeado como un encuentro hardcore típico de ECW, con uso de armas y sangre simulada. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando llegó el momento del Blade, la técnica donde el luchador se corta ligeramente para simular sangrado, Mass Transit no sabía cómo hacerlo. New Jack decidió hacerlo por él. Lo que siguió fue real. Demasiado real. El corte fue mucho más profundo de lo previsto. La sangre comenzó a salir sin control. El público, creyendo que era parte del espectáculo, seguía gritando mientras el joven perdía grandes cantidades de sangre en el ring. El combate tuvo que detenerse. Eric Kulas fue llevado al hospital inmediatamente. El incidente provocó una investigación policial y una demanda legal contra ECW y New Jack. Durante meses, el futuro de la empresa estuvo en riesgo. Finalmente, New Jack fue declarado no culpable en el juicio, en parte porque se determinó que el joven había mentido para participar y había aceptado entrar al combate. Pero el daño ya estaba hecho. El Mass Transit Incident cambió para siempre la percepción del wrestling extremo. Ya no era solo entretenimiento violento. Era una advertencia de lo que podía pasar cuando la búsqueda del realismo superaba la seguridad. La lucha libre siempre ha convivido con el riesgo. Pero pocas veces el peligro se volvió tan real, frente a miles de personas y millones viendo desde casa. El 20 de marzo de 2015, durante un evento de AAA en Tijuana, México, ocurrió una de las tragedias más impactantes en la historia moderna del wrestling latinoamericano. El protagonista era una de las mayores estrellas del país, Perro Aguayo Jr. Hijo del legendario luchador Perro Aguayo, Pedro Aguayo Ramírez había construido su propia identidad como un luchador agresivo, carismático y extremadamente popular. Aquella noche participaba en una lucha en parejas junto a Manik, enfrentando a Rey Mysterio Extreme Tiger. Lo que parecía un combate normal cambió en segundos. Durante una secuencia rápida, Aguayo Jr. recibió una patada voladora de Rey Mysterio que lo impulsó contra las cuerdas del ring. El movimiento no parecía peligroso, pero al caer, su cuello impactó de manera incorrecta contra la cuerda inferior. Perro Aguayo Jr.
quedó recargado en las cuerdas, aparentemente inconsciente. El combate continuó por varios segundos. Ni los luchadores ni el árbitro entendieron de inmediato la gravedad de la situación, algo común en un deporte donde vender el dolor forma parte del espectáculo. Cuando finalmente se detuvo la lucha, los paramédicos ingresaron al ring. Aguayo Jr. fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Horas después, se confirmó la noticia que paralizó al mundo de la lucha libre. Había fallecido a los 35 años debido a un paro cardíaco provocado por una lesión cervical severa. El impacto fue inmediato. Fans, luchadores y promociones alrededor del mundo expresaron shock y tristeza. AAA enfrentó críticas por la reacción tardía dentro del combate y por los protocolos médicos del evento. El accidente recordó una verdad incómoda. En la lucha libre, incluso los movimientos más comunes pueden convertirse en tragedia en cuestión de segundos. La muerte de Perro Aguayo Jr. marcó un antes y un después para la seguridad en la lucha libre mexicana, y dejó una pregunta que aún resuena entre los fans. ¿Cuánto riesgo es demasiado riesgo, cuando el espectáculo nunca debe detenerse? El wrestling siempre ha buscado sorprender al público. Entradas espectaculares. Momentos inolvidables. Riesgos calculados. Pero en 1999, uno de esos riesgos terminó convirtiéndose en la tragedia más impactante jamás transmitida durante un evento de lucha libre. El 23 de mayo de 1999, durante el evento Over the Edge, el luchador canadiense Owen Hart debía realizar una entrada especial interpretando a su personaje de Blue Blazer. El plan era sencillo en teoría. Descender desde lo alto de la arena mediante un sistema de arnés, simulando un aterrizaje torpe como parte del personaje cómico. Pero algo falló. A más de 20 metros de altura, el mecanismo de liberación del arnés se activó accidentalmente. Owen Hart cayó directamente hacia el ring frente a miles de espectadores en la arena y millones, viendo el evento en pay-per-view. Las cámaras rápidamente dejaron de mostrar el ring, y la transmisión pasó a planos del público confundido. Durante varios minutos, nadie entendía qué estaba ocurriendo realmente. Paramédicos entraron de inmediato para asistirlo, mientras los comentaristas intentaban mantener la calma sin información clara. Minutos después, Owen Hart fue trasladado al hospital. Poco tiempo más tarde, WWE confirmó la noticia. Owen Hart había fallecido a causa de las heridas provocadas por la caída. Tenía solo 34 años. Lo más controversial llegó después. A pesar del accidente mortal, el evento continuó transmitiéndose esa misma noche. Una decisión que hasta hoy sigue siendo debatida por fans, luchadores y periodistas. Muchos compañeros describieron a Owen como uno de los hombres más queridos del vestidor. Un luchador respetado. Un padre de familia. Y alguien que jamás buscó protagonismo fuera del ring. Su muerte cambió para siempre las reglas de seguridad en las entradas aéreas dentro del wrestling. Desde entonces, WWE redujo drásticamente este tipo de acrobacias y reforzó protocolos técnicos para evitar otra tragedia similar. Lo único que quedó fue el audio de los comentaristas en español Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Les pondré un par de segundos del audio. Blazer tenía que descender desde lo alto con la capa abierta y aparentemente algo no ha funcionado como debía. El accidente de Owen Hart no fue parte del espectáculo. Fue un recordatorio brutal de que, incluso en un deporte guionado, el peligro siempre es real. Y esa noche, la línea entre entretenimiento y realidad desapareció por completo. La lucha libre ha vivido accidentes, errores y momentos peligrosos, pero ningún caso ha marcado tanto a la industria como el ocurrido en junio de 2007. El protagonista era uno de los luchadores más respetados técnicamente de su generación, Chris Benoit. Conocido como The Rabbit Wolverine, Benoit era admirado por su estilo intenso, su disciplina y su reputación como trabajador incansable dentro del ring. Durante años fue considerado un ejemplo de dedicación profesional, hasta que todo cambió. Entre el 22 y el 24 de junio de 2007, Benoit no se presentó a varios eventos de WWE, generando preocupación dentro de la empresa. La policía acudió a su casa en Fayetteville, Georgia. Lo que encontraron conmocionó no solo al wrestling, sino al mundo entero. Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel habían fallecido. La investigación oficial concluyó que Benoit había asesinado a su familia antes de quitarse la vida.
La noticia provocó un shock inmediato. WWE canceló su programación habitual y emitió inicialmente un homenaje, antes de conocer los detalles reales del caso. Cuando la información completa salió a la luz, la empresa tomó una decisión histórica: eliminar casi por completo la imagen y el legado público de Benoit de su programación y materiales oficiales. El caso abrió un debate mundial sobre los efectos físicos y psicológicos del wrestling profesional. Estudios posteriores revelaron que el cerebro de Benoit presentaba daño severo asociado a la encefalopatía traumática crónica, una condición relacionada con múltiples conmociones cerebrales. Aunque esto ayudó a explicar posibles cambios en su comportamiento, expertos y familiares coincidieron en algo importante: nada justifica lo ocurrido. El caso Benoit cambió para siempre la industria. O implementó políticas más estrictas de bienestar para los talentos, incluyendo controles médicos, protocolos contra conmociones y programas de salud mental. Pero el impacto emocional nunca desapareció. Para muchos fans, fue el momento en que la lucha libre perdió parte de su inocencia. Un recordatorio de que detrás de los personajes existen personas reales, y que algunas historias no tienen redención ni final feliz. El caso Chris Benoit no solo fue una tragedia personal, fue el punto más oscuro en la historia moderna del wrestling. Antes de muchas tragedias modernas del wrestling, existió un caso que todavía hoy sigue rodeado de preguntas sin respuestas claras. El 16 de julio de 1988, en Bayamón, Puerto Rico, uno de los luchadores más temidos y respetados del mundo perdió la vida en circunstancias reales y fuera del ring. Su nombre era Bruiser Brody. Frank Godish, conocido como Bruiser Brody, era una estrella internacional. Un luchador famoso por su estilo salvaje, su presencia intimidante y su enorme popularidad en territorios como Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. Aquella noche debía presentarse en un evento de la empresa World Wrestling Council. Antes del show, mientras los luchadores se preparaban en el vestidor, Brody fue llamado a una conversación privada dentro de las duchas por otro luchador y promotor, José González, conocido como Invaderi. Minutos después, gritos comenzaron a escucharse desde el área. Brody había sido apuñalado. El caos se apoderó del vestidor. Luchadores y personal intentaron ayudar mientras llegaban los servicios médicos, pero las heridas eran graves. Bruiser Brody falleció poco después en el hospital. El caso se convirtió rápidamente en uno de los episodios más polémicos en la historia del wrestling. José González fue arrestado y llevado a juicio, alegando defensa propia. Años después, fue declarado no culpable. Sin embargo, muchos testigos afirmaron que problemas logísticos y la falta de varios luchadores extranjeros durante el juicio influyeron en el resultado. Hasta hoy, el asesinato de Bruiser Brody sigue siendo uno de los misterios más discutidos dentro de la lucha libre profesional. Un recordatorio de que, a veces, el peligro no estaba en el ring, sino detrás del telón. La lucha libre mexicana está llena de leyendas, pero también de historias trágicas que muchos fans jóvenes casi no conocen. Una de ellas es la muerte del primer hombre que llevó el nombre de Pentagón. Su nombre real era Jesús Andrade Salas, conocido en el ring como Pentagón. Durante los años 90, Pentagón se convirtió en un rudo destacado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, famoso por su estilo agresivo y su presencia intimidante. Pero el 1 de junio de 1996 ocurrió una tragedia fuera del ring. Después de participar en una función en México, el luchador sufrió una agresión con arma blanca durante una pelea en la vía pública. Las heridas fueron graves. Según reportes y testimonios posteriores, Pentagón permaneció varios minutos sin recibir atención médica inmediata. Aproximadamente 8 minutos críticos pasaron antes de que pudiera recibir ayuda adecuada. Tiempo suficiente para que la situación se volviera irreversible. Horas después, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su muerte impactó profundamente al vestidor mexicano y dejó una marca oscura en la historia del pancracio nacional. Con el paso de los años, el personaje de Pentagón continuó existiendo bajo otros luchadores, pero para muchos aficionados veteranos, el primero siempre será recordado como una figura cuya historia terminó demasiado pronto. Un recordatorio de que, incluso fuera del ring, la vida del luchador puede estar rodeada de riesgos invisibles. La lucha libre nos enseña héroes, villanos, momentos que parecen imposibles, pero detrás del espectáculo existen personas reales. Historias como las de Bruiser Brody, Perro Aguayo Jr., Owen Hart, el incidente de Mass Transit, y el caso Chris Benoit. Nos recuerdan algo que a veces olvidamos como fans. El wrestling puede estar guionado, pero el peligro nunca lo está. Cada golpe tiene un riesgo.
Cada caída tiene consecuencias. Y cada luchador pone su cuerpo, y muchas veces su vida, para crear entretenimiento. Estas historias no existen para generar morbo. Existen para recordar por qué la seguridad, el respeto y la humanidad deben estar siempre por encima del espectáculo. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y el público se va a casa, los luchadores siguen siendo personas reales con vidas reales. Y algunas veces, el precio del entretenimiento fue demasiado alto. Si te gustó este video y quieres más historias reales del mundo del wrestling, sus polémicas, su historia y sus lados más oscuros contados con respeto, suscríbete al canal. Aquí hablaremos de la lucha libre como pocas veces se cuenta. Sin morbo, sin exageraciones, pero sin ignorar la verdad. Déjame en los comentarios qué otro caso debería aparecer en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, detrás de cada máscara, siempre hay una historia que merece ser contada.